años. Las habilidades como dar el primer paso, sonreír por primera vez y mover la mano para saludar se denominan indicadores del desarrollo. ¿Qué son estos indicadores del desarrollo? Son las acciones que la mayoría de los niños pueden hacer a una determinada edad. Los niños alcanzan estos indicadores en la forma de jugar, aprender, hablar, comportarse y moverse, como por ejemplo gatear o caminar. Primeros minutos de vida. Cuando el bebé nace, comienza la interacción con su madre. Sabemos que los bebés reconocen a su madre desde el mismo momento del nacimiento gracias al olfato y que por ello es importante no lavarles nada más nacer, ya que reconocen a su madre por el olor del líquido amniótico y que prefieren escuchar su voz a cualquier otro sonido. El desarrollo psicomotor hasta la edad de los niños. La psicomotricidad se refiere a las implicaciones psicológicas del movimiento corporal en la relación entre los organismos y el medio en el que se desenvuelven los niños. La psicomotricidad hay unos componentes madurativos, es decir, las relaciones con la maduración del cerebro y unos componentes relacionados. Esto es la relación de un niño con su entorno. Desarrollo intelectual. El ritmo del desarrollo intelectual en los bebés es sorprendentemente alto. El bebé comienza a percibir el mundo que le rodea desde los primeros momentos de vida. Se relaciona con ese mundo y aumenta su capacidad cognitiva. Desarrollo de personalidad y socioemocional. El bebé en su interacción con los demás empieza a forjar su yo. Desde los 4 meses el bebé comienza a saber el efecto que produce en sus cuidadores si emite llanto o una sonrisa. Antes de su primer año ya empieza a conocer su imagen en el espejo. De los 18 meses a los 24, con el inicio del lenguaje, ya podemos observar con el desarrollo del lenguaje las expresiones yo frente a tú. En esta etapa sienten que han sido competentes o incompetentes, expresándolo con una sonrisa en el primer caso o enfado en el segundo. Desarrollo lingüístico. El lenguaje en el niño aparece como una necesidad por comunicar, es decir, primero el niño sabe que quiere un juguete y luego aprende a decir juguete. Lo que primero son gestos, miradas, señalizaciones, luego es un lenguaje. Primer año ellos aprenden a caminar, lo van haciendo poco a poco y empiezan a conquistar el mundo. Antes ellos eran unos espectadores, unos bebés que observaban lo que estaba ocurriendo en su entorno. Pasan a ser ejecutores directos, ya que empiezan a caminar y también a coordinar sus brazos. Llegan a ser poseedores de su propio entorno al poder desplazarse en él. La autonomía. Esta es conquistada a partir del primer año y en parte del segundo año por medio de la transformación de bebé a niño, cuando él deja de ser absolutamente dependiente de su cuidador y llega a ser un sujeto ejecutor de su entorno. Ya esto realizado mediante la coordinación de sus manos, ya que también en esta edad puede solucionar problemas, comunicarse y pues es el inicio del uso del lenguaje. El juego simbólico. A partir de los 16 meses el niño es capaz de realizar imitaciones diferidas, es decir, que no es una imitación que realiza en el momento de haber visto, sino mucho tiempo después. Esta imitación se ve evidenciada en cómo son los juegos de roles, el juego simbólico, las simulaciones, donde los niños juegan a ser papá, mamá o diferentes trabajos que son observados mediante su contexto. La conquista del dibujo y el arte. Las primeras imágenes gráficas de los niños son necesarias para que se evidencie que el niño no solo se comunica de manera oral o mediante el lenguaje, sino también mediante el arte. Y es necesario como docentes
estimular este lenguaje mediante diferentes materiales, pero también mediante lo que es la literatura, mediante poemas, cuentos, canciones necesarias en estos primeros años. Ya al final del segundo año estos dibujos llegan a ser un poquito más realistas, ya son manifestaciones artísticas de lo que los niños ven también en su entorno. Los logros realizados a esta etapa, pues primero que organizan la coordinación de sus manos al manipular los objetos. Pueden llegar a nombrar objetos al tiempo que los señalan para asegurar sobre lo que están hablando. Tercero, expresan y comunican de manera explícita sus deseos, indicándole al cuidador qué es lo que quieren mediante el uso del lenguaje. Cuarto, descubren y usan de manera frecuente el no como la posibilidad de anular una acción que aún no se realiza. Quinto, resuelven problemas simples utilizando una secuencia de pasos entre el inicio de sus acciones y el fin de las mismas. Sexto, organizan el mundo a partir de categorías o clases de objetos, utilizando como criterio su función y su uso. 7. Generalizan acciones como el desplazar, echar, encerrar, abrir, hacer sonar a diversos objetos. 8. Imitan y entienden algunos objetos del lenguaje como bases de sus diferentes significados. Y noveno, en el uso del lenguaje son capaces de referenciarse a ellos mismos, usan el yo, pero también el mío o el mí. Las conclusiones. Estos niños cuando se acercan a los 2 años corretean, se asombran del mundo, se sitúan en él y lo interrogan. Han logrado transformaciones efectivas y motrices extraordinarias. Están lejos del bebé que intercambiaban acciones llenas de significado y sentido, que usaban su dedo índice para indicar su posición, la del otro y la del objeto de referencia. Ahora son niños que se han desplazado a utilizar símbolos, a elaborar representaciones mentales y coordinan en su pensamiento sistemas de signos, el habla, el dibujo, la imitación diferida, que se vuelven cada vez más flexibles. Esto fue tomado del documento número 10 sobre el desarrollo infantil y las competencias de la primera infancia. Es un documento realizado por el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias.